Muy buenas Latam, bienvenidos a este nuevo webinario que compartimos junto con con XM y hoy vamos a tratar uno de los temas quizás de las herramientas más simples, más sencillas y con mayor cantidad de atributos al momento de tomar decisiones en los mercados, sobre todo siguiendo el sentimiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, comencé en el año 2001 con los mercados. En el 2005 conformé Molefex, academia dedicada a la formación de traders, y por más de 15 años he tenido el gusto de compartir y visitar varios de los países donde en este momento estoy leyendo ustedes residen. Así que les doy la bienvenida y espero, ni bien se pueda solucionar todo, volver a viajar y trabajar y compartir la presencialidad a partir de cursos, seminarios y charlas en tantas bellas ciudades de Latinoamérica. Les voy agradeciendo el que estén presentes y les voy consultando a quienes de ustedes conocen los tipos de gráfico de velas o candlestick, ¿sí? El cual el objetivo del día de hoy es introducirnos en las velas, introducirnos en la información que nos brinda y de qué manera podemos tomar decisiones a futuro analizando casos en tiempo real. Atento a las respuestas, voy compartiendo en la pantalla en estos momentos, por un lado, el antiguo y casi ya en desuso gráfico de barras, y del otro lado, sobre la derecha, dos velas, una blanca y otra de color negro. ¿Saben cuál es la diferencia entre el gráfico de barras y el gráfico de velas? Vamos a ver quién está atento y quién me puede brindar una respuesta. También aquellos que desconozcan, es importante que me digan desconozco o no lo sé. Bien, acá algunos me mencionan del color, es cierto. Lo que pueden observar claramente es que mientras que el gráfico de barra solamente se observa una línea vertical, los gráficos que poseen las velas, lo que se posee, se ve y se observa son cuerpos. Pero como veo muchos no sé, me voy a animar directamente y yo y atentos a los conceptos que voy brindando. La evolución de los gráficos comenzó por el gráfico de líneas, donde se unía el precio y el tiempo. Posteriormente, y sobre todo en la década del 30, ante una importante crisis que marcó los mercados y se requería mayor información, se incorporaron cuatro conceptos. Generalmente tomaba el precio de cierre, pero en la barra rápidamente uno puede ver el gráfico de apertura, el de cierre, el máximo y mínimo, por lo cual incorporamos cuatro variables a una sesión. Una sesión puede ser una hora, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes. Si vamos al día de hoy y vemos esta barra, el precio abrió por abajo, tocó un precio en algún momento de la jornada por debajo del precio de apertura, subió, hizo un máximo y concluyó, finalizó la jornada por debajo del precio máximo. Esto lo que nos visualiza, nos muestra un gráfico de barra. Ahora me dirán, ¿cuál es la diferencia entre los gráficos de vela y de barra? Bien, y acá va mi respuesta. No solamente es el color, porque rápidamente uno puede apreciar que las velas blancas, como así lo han dicho los japoneses, algunos seguramente conocen algo de la historia de Japón y quizás lo pueden asemejar al yin y al yang, pero el blanco es lo bueno, lo alcista, lo puro, lo negro, ¿sí? Tendiendo a los mercados bajistas, ¿sí? a lo malo. Entonces, cuando uno ve una vela blanca, es una vela alcista, por lo cual el precio de apertura será la base, el precio de cierre será la base superior y lógicamente lo que se conoce como candles, ¿sí? A los pabilos, tanto superiores o inferiores, nos marcan la distancia del precio máximo y al precio mínimo. La negra tiene incidencias bajistas, uno toma la apertura en la base superior y el cierre en la base inferior. Ahora bien, no solo esto es importante al momento de uno hablar de la diferencia entre los gráficos de barra y los gráficos de velas o los candlesticks. Una gran diferencia es la relación, ¿sí? Que aparecen a partir de estudiar las velas en su conjunto. ¿Por qué? Porque no solamente la vela nos marca su dirección, si fue alcista o bajista, sino también las relaciones
entre el precio de apertura máximo y mínimo, como también entre las velas anteriores, para poder predecir las siguientes. Vamos a hablar de 3 factores de importancia y me permito decirles que tomen nota. Primero, la relación entre precios de la apertura-cierre máximo y mínimo de la vela es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos una vela, en este caso blanca, con un gran cuerpo y pequeñas distancias a los máximos mínimos, la tomamos como una vela saludable. Cuando se alejan de los máximos, los rechaza y se achica el cuerpo, no termina de ser una vela saludable en el sentido que algo sucedió. Eso aparece con las velas de largos pabilos, tanto al alza como a la baja, y nos permite predecir el sentimiento último del mercado. Por lo tanto, la primera relación que hablamos es importante, la relación de precios, apertura, cierre, máximo y mínimo. Ya cuando hablamos de un conjunto, a nosotros los técnicos nos interesa ver la relación de precio de cierre y la apertura siguiente de la vela. ¿Por qué? Porque habla de continuación o habla de que algo puede llegar a suceder. Luego de una vela blanca deberíamos ver una apertura en la zona de cierre o unos puntos por encima. Eso habla de salud del movimiento alcista, lo cual nos es relevante estar atento lógicamente a la apertura y al cierre. En el caso de velas bajistas, que cierran, ¿sí?, alejándose un poco del mínimo, la apertura debería ser en la zona o ¿sí?, un poco por debajo. Aperturas por encima o dejando gap o un hueco, habla de que algo sucedió y deberíamos estar atentos en la toma de decisiones. También, como mencionábamos recién, es importante la relación entre máximos, mínimos y cierres. ¿Por qué? Porque cuando se aleja o de máximos o de mínimos y aparecen otro tipo de velas que vamos a ver a continuación, nos está dando alguna información. Así que les doy tiempo para que tomen nota y respondo a algunas de las consultas que van llegando en el diálogo. Solo la forma en que se dibuja, porque la información que da es la misma, nos decía Jesús. Bueno, me apuré y te di las respuestas. No solamente es la forma, porque también lo que es la bibliografía de Candlestick estudia las formaciones de varias velas en su conjunto y las clasifica en direcciones alcistas, bajistas, tendenciales, de incertidumbre o de cambio de tendencia. Exacto. Aquí Luis nos dice también que es cierto que en China los colores estándar de las velas es al contrario de lo que la usamos. La realidad es que uno lo puede definir directamente en el gráfico que uno utiliza, pero me imagino hacia dónde vas. Cuando uno abre su cuenta, en caso de utilizar MetaTrader, no sé por qué razón en el MetaTrader aparecen las alcistas como negras y las bajistas como blancas. No lo suelo tener así que sí es cierto si a eso te referís. Bien, vamos a introducirnos un poco a algunas de las formaciones más importantes, pero antes, ¿sí?, ¿por qué la relevancia de los candlesticks, de las velas japonesas? Primero me permite analizar la evolución de un activo, de un instrumento. Un activo se refiere lógicamente a el oro, a la plata, en caso de los commodities, a un índice bursátil, a cualquier instrumento financiero y lógicamente, ¿con qué fin? Tratar de identificar tendencias, en caso de que exista un movimiento tendencial, direccional, quise decir, y también figuras, patrones que ya han sido codificados en el pasado, y como entendemos que los mercados están insertos en ciclos, que nosotros los seres humanos tenemos y tendemos a comportarnos de forma cíclica, podemos predecir que hechos anteriores, en caso de poder identificar previamente a partir de un patrón, de una figura o de un concepto, podríamos anticipar un posible movimiento de precio futuro, que seguramente es la razón por la cual ustedes están aquí. Funciones básicas o formaciones básicas de las velas, hablamos de los días largos, alcistas, días cortos, días largos bajistas, días cortos. Fíjense que los cuerpos son menores, a veces es por menor volumen, ¿sí?, lógicamente, pero no siempre. ¿Por qué? Porque a veces al haber poco volumen y alta volatilidad se producen también largas formaciones. Luego una gran cantidad de bibliografía, hablamos de perinolas y hablamos también de este tipo de patrones donde los cuerpos indican que abrió y cerró en la misma zona cuando la lejanía del máximo
es tan amplia como en este caso la lápida, lo que indica es que hubo un cierre y un rechazo de los máximos muy cercano a los mínimos, por lo cual la sensación última del mercado rechazando máximos y cerrando sobre mínimos indica lógicamente una posible continuación del movimiento tendencial. También deberíamos agregar mayor cantidad de información respecto a lo que viene sucediendo previamente. Vamos a ver algunas otras formaciones cuando hablamos, por ejemplo, de patrones es un conjunto. Una vela que abre y cierra la misma zona, que es una cruz, se la conoce como doji. El doji es una vela de incertidumbre, porque lógicamente el mercado abre y termina cerrando en la misma zona, luego de haber subido y bajado y sin haber definido una dirección. Los dojis suelen aparecer mucho en temporalidades menores, eso también viene como consecuencia de poco volumen asociado, pero los dojis en gráficos horarios, o en 4 horas o en día, nos indica lógicamente una incertidumbre. Para tomar una decisión posterior debemos anticipar, o mejor dicho, evaluar qué viene sucediendo, si viene un doji dentro de una tendencia bajista, de un movimiento sin tendencia o de un movimiento tendencial. También aparecen los aramis, por citar algunos ejemplos, donde luego de un patrón largo aparece una vela que está dentro del anterior, lo cual suelen ser patrones de decisión. Luego de subir, abrí por debajo del anterior y cerré por dentro del anterior. No hay de alguna manera una claridad de lo que puede llegar a suceder. También deberíamos agregar, como solemos decir, qué venía sucediendo anteriormente, si venía una tendencia o falta de tendencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay dudas? ¿Hay comentarios? ¿Me están escuchando en forma correcta? Veo pocas preguntas, quizás están tomando nota, quizás están perdidos. Por favor, les pido me acerquen comentarios. Muchas gracias a los que rápidamente me responden. Es difícil estar solo acá con la pantalla, pero ciertamente uno se termina acostumbrando después de tanto tiempo. Vamos a ir a otro tipo de formaciones. Hay una gran cantidad. Mi objetivo es que no sean especialistas y expertos en los nombres, pero que sí aprendan a entender el sentimiento del mercado al observar un patrón, como por ejemplo la famosa gran vela blanca, la cual lo único que me indica que en esa jornada subió, que la tendencia es alcista, subió una gran cantidad de puntos. Cuando vemos el bullish tree method, lo que indica es que la tendencia es alcista por las mismas longitudes de las tendencias. Podríamos decir que tarda una sola vez en recuperar lo que cayó en 3, por lo cual son velas de las tantas que hay que nos marcan patrones alcistas. Acá Nelson nos consulta, cuando sigue una vela pequeña después de una grande, ¿qué significa? En primer lugar, es pérdida de volumen, ¿sí? No hubo tanto movimiento posiblemente con el anterior. Deberíamos ver qué tipo de formación, si es continuación, el mismo color, si está inserta, como recién hablamos de un arami, pero cada vela nos está dando cierta información, la cual es muy extensa, podríamos hablar de un seminario, pero por lo pronto quiero mostrarle esta introducción a las velas, marcarle lógicamente algunos de las principales figuras o formaciones y meternos directamente en mercado en tiempo real. Aquí Antonio nos comenta que esos aramis son parecidos a los dentro de día y fuera de día de las barras. Sí, exactamente, podría ser así, podría ser de esa manera. ¿Por qué la vela se puede dar información diferente en cada temporalidad? Por la misma temporalidad, Osvaldo. Porque cuando estoy hablando de una duración en semana, probablemente esa información me dure quizás un par de semanas. Pero si yo estoy viendo la información de una vela en 5 minutos, la duración será de 10, 15, 20 minutos y después uno tiene que buscar otra información porque seguramente ya caducó. Por eso siempre recomiendo comenzar con periodos mayores y luego ir a periodos menores. Bueno, algo similar con los patrones bajistas. Olvídense un poco de los nombres, más allá que existen y están tabuladas, configuradas y una gran cantidad de información. Simplemente quiero ir presentando algunas principales formaciones para esto, para meternos directamente ¿dónde? Acá, en los gráficos. ¿Por qué? Porque en los gráficos, sí, y acá lo que hablábamos de cuándo definirlos, uno tiene dentro del MetaTrader la posibilidad de definir el gráfico de línea. ¿Sí? Estamos en este momento en la plata, en gráficos diarios. Cuando vemos los gráficos de líneas, rápidamente podemos detectar si la tendencia está alcista, si está lateral o está a la baja.
¿Por qué? Porque lógicamente va subiendo el precio en el tiempo, lateraliza y probablemente veamos si retrocede o no. En este caso, con gráficos de línea, es la conjunción del precio del cierre y el día. Cada día que cierra, que finaliza, que concluye, se toma ese precio, me deja un punto y se van uniendo. Luego aparece el gráfico de barra, como hablábamos recién, donde las barras horizontales me indican la apertura y cierre, izquierda y derecha, y la barra larga, vertical, me está indicando la distancia entre los máximos y mínimos, pero ya introduce 4 conceptos. Y luego nos vamos al gráfico de barras, un poco más fácil de leer, en el sentido de que rápidamente no me pierdo, es muy delgada la barra, entonces podemos detectar las blancas como alcistas y las negras como bajistas. Me permito meterme dentro de la plata. ¿Por qué? Porque tenemos justo recién hace muy poquito la apertura del gráfico del día miércoles, ¿sí? Ya cambió el horario GMT y está abriendo el nuevo día. Pero lo importante aquí sí es lo que sucedió el día de hoy, el día martes. Fíjense que vamos a marcar para empezar a entender un poco el comportamiento. Esta vela que está acá fue la del día viernes, que cerró la plata al alza, sin embargo se alejó de los máximos, y que aparece entre el cierre del viernes y la apertura, un gap, un hueco de precios, que indica que abrió aquí arriba, ¿sí? Y dejó un hueco desde el cierre, la base superior y la base inferior. Hizo un mínimo, por lo cual cubrió parcialmente, si se cierra, esa faltante de precio, y luego ascendió, subió una gran cantidad y retrocedió. Los gaps, los agujeros de precios nos dan información, algo pasó, por lo cual se producen. Generalmente en mercados de alto volumen y que tienden a ser mercados eficientes, suele haber lo que hablamos es muy pocos gaps, sobre todo en gráficos diarios, semanales. Nos referimos a los commodities, al mercado forex, a los principales índices. Que aparezca un gap, que suele suceder mucho en las aperturas semanales, me está indicando algo y generalmente ese ruido de mercado tiene una causa. Esos gaps suelen ser cerrados, pero bueno, en la clase de gaps la pueden consultar en el canal de YouTube directamente buscando MoleFX, creador de traders. Igualmente después les voy a compartir para que lo vean. Sin embargo, lo que quería decir es que hay una diferencia entre el cierre y la apertura. Fíjense que esto no habla de salud en el movimiento. El precio subió, rechazó máximos y cerró. Si uno tuviese que medir la altura, ¿sí?, del máximo y mínimo de la vela, podríamos decir que concluyó el día lunes casi al 50% del total recorrido, por lo cual rechazó máximos y este es un rechazo de importancia. Cuando rechaza máximos, termina con sentimiento bajista y además la apertura es por debajo, nos está dando una señal lógicamente de posible cambio o dirección. Fíjense los tamaños de la vela del día de ayer, o mejor dicho, nosotros aquí en América Latina, que no cambiamos el horario todavía, está vigente, pero esta es la vela del día martes, y fíjense el tamaño de la vela, el cuerpo de la vela y la velocidad. Una vela tan importante luego de un rechazo de máximos nos marca un cambio de dirección, una fuerza de la tendencia bajista. Ya la anterior nos había anticipado un rechazo de los máximos, lo cual cierra con fuerza vendedora, un cierre, una apertura por debajo del cierre y una velocidad tan importante rompiendo los mínimos anteriores nos marca la tendencia bajista que tuvo en el día de hoy. Vamos a gráficos de 4 horas para seguir analizando en tiempo real. Vemos obviamente que en cada día, ¿sí?, las velas de 4 horas va a haber 6, lógicamente, y vemos mayor existencia de velas negras con cuerpos largos, lo que indica la última tendencia en dirección bajista. Sin embargo, empezó a disminuir el tamaño de los cuerpos, la velocidad, y aparece una vela blanca dentro de la negra. Aquí tenemos una especie de arami, lo veíamos recién, y este arami nos está diciendo a nosotros duda y indecisión. Un movimiento a la baja con una duda posterior puede implicar un inicio de una corrección alcista o una detención del movimiento bajista. Hablábamos recién de gráficos diarios.
Ahora nos metemos directamente en gráficos de 4 horas. ¿Y por qué empezamos de mayor a menor? Para hablar de la duración. Cuando uno hace un diagnóstico en gráficos diarios, puede extenderse ese diagnóstico a 3-4 días. Cuando hace un diagnóstico en gráficos de 4 horas, puede hacerlo para las próximas 8 o 12 horas. Luego pierde vigencia el diagnóstico porque lógicamente las señales caducan. Vamos a gráficos horarios y lo que ha pasado en el último tiempo. Podemos apreciar largos movimientos con velas negras, algunas correcciones con gráficos de velas blancas. Nos marca claramente el movimiento en dirección bajista, los nuevos precios quebraban mínimos anteriores. Sin embargo, se produce en estos momentos una detención, dos velas blancas, una nueva vela negra, lo cual nos indica que todavía mantiene fuerza. Sin embargo, es contrarrestada por una vela blanca y una nueva vela blanca que está quebrando los máximos anteriores. Esto indica un posible movimiento de reversión, ¿sí? Y podríamos ver una corrección hasta siguientes niveles de máximos y mínimos anteriores si sumamos soportes y resistencias. La tendencia todavía tiene fuerza bajista. Sin embargo, este doble intento, como bien nos marca la teoría de Dow con sus principios, también la desarrollamos en nuestro canal de YouTube, nos indica un primer argumento de posible inicio y corrección en dirección alcista. Queremos tener más información para las próximas minutos o quizás horas y nos metemos en media hora y vemos cómo ese gráfico de hora se desglosa en dos de media hora y estamos apreciando cómo aparecen las velas blancas cada vez en mayor medida porque está incorporando, se está acrecentando en este momento una aparición de movimiento alcista en gráficos menores que nos puede marcar lógicamente un posible movimiento correctivo. Israel nos dice, línea de entremedio no es un fin de semana. Si te referís al gap, que dejamos a este que está aquí y lo vamos a dejar marcado, indica el cierre de mercados. Sin embargo, es raro que aparezca un hueco de tan importante tamaño. Y es más, te animo a que los busques y lo encuentres, y si lo encuentres me avises. No recuerdo haber visto un hueco tan grande en La Plata en su existencia en una apertura semanal. Lógicamente algo sucedió. Los que estuvieron leyendo un poco van a encontrar que hay ciertas manipulaciones con La Plata. Tengo mis recaudos. Sin embargo, lógicamente cuando aparecen es cautela. Algo sucedió y es importante, si no entra al mercado, ver qué va a suceder para conocer el tema de uso de los gaps y si estoy entrando dentro del mercado, tratar de acotar el riesgo para una salida obviamente correcta. Vamos a gráficos más chiquitos para operar en tiempo real y como podemos apreciar, fíjense cómo aparecen los cuerpos blancos cada vez más grandes y los cuerpos chiquitos de las velas negras, por lo cual nos confirma la pérdida de velocidad bajista e inicio de movimiento en sentido alcista. También es importante tener en cuenta los máximos y los mínimos anteriores para detectar posibles zonas de parada de precio y poder también encontrar recorridos libres para poder tomar decisiones entre compra y venta. Por alguna razón en 27.37 marca una zona de tensión, vuelve a marcar una zona de tensión y en este momento estaría quebrando la zona de 26.80 y dirigiéndose quizás a la próxima zona de tensión en 27.30 como siguiente objetivo. Todavía también es cierto que el sentimiento es bajista y más allá de una corrección es probable que veamos una reversión luego de haber llegado a esos niveles. Bien, dudas, preguntas, comentarios, mucho silencio en el día de hoy, pero sin embargo entiendo por lo que me han compartido es porque están tomando notas y porque están aprendiendo un poco de velas japonesas en esta suerte de clase de introducción al trading con candlestick en vivo. Aquí Israel nos agrega un pico suficiente para considerarlo como resistencia o soporte dependiendo de la elección. Antes de entrar a resistencias o soportes, déjame darte mi definición. Son zonas de equilibrio donde la oferta se equipara con la demanda.
son zonas donde el comprador detiene su ánimo comprador porque aparece la fuerza vendedora, suele expresarse con mínimos, máximos y cierres, y hay diferentes tipos de soportes y resistencias dependiendo lógicamente la cantidad de momentos que detuvo el precio en esa zona. Cuanto mayor cantidad de picos encontramos y cierres, más fuerte es esa resistencia, y cuanto menor cantidad, lógicamente es más débil. También es cierto que la memoria del mercado es más fuerte si es cercana, por lo cual esos picos, si son más cercanos al precio actual, son más fuertes que los más lejanos. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Nelson, Albert, Marina, una gran cantidad de personas que me están brindando buenos comentarios, los leo y los agradezco. Basado en la revisión de velas, nos consulta Rodolfo, ¿cuándo podemos realmente confirmar el cambio de tendencia? La respuesta es, ¿tendencia en dónde? Ya Charles Dow en su principio nos hablaba de tendencias mayores, mensuales, menores, semanales y hasta terciarias, ¿sí? En gráficos diarios, por lo cual uno detecta cambios de tendencias mayores quizás en meses y semanas y también cambios de tendencias menores en gráficos de 1 minuto o 5 minutos. Lo importante, lógicamente, es tener el concepto de qué tipo de cambio de dirección estamos observando respecto a lo que estamos esperando. Mire, nos consulta. Aquí me dice que siempre que haya una vela grande, la siguiente es el cambio. No. La palabra siempre, primero la vamos a quitar, sobre todo del análisis de mercados. Acá es probabilístico. Lo que sí siempre hacemos, Miriam, es respetar nuestro plan. Y en base a esto, te animo a ti a buscar ese tipo de vela que hace referencia y ver qué sucede posteriormente, a ver si puedes asignar probabilidades a tu método. Y si tú cada vez que encuentras esa vela y la siguiente hace algo y tiene probabilidades asociadas a favor, ya tienes un sistema de trading. Aquí Nayeli me dice, ¿cuál es el canal de YouTube? Y bueno, lo vamos a compartir, claro que sí. Van a encontrar en YouTube como MoleFX, MoleFX creador de traders. Directamente ahí pueden encontrar este video que lo vamos a estar subiendo en estos días y una gran cantidad de videos anteriores de un montón de información que compartimos con ustedes a partir de estos webinarios. También nos pueden contactar al info@molefex.com o a nuestra página www.molefex.com en caso que tengan dudas, inquietudes y conocer a qué nos dedicamos, diferentes seminarios, capacitación, formaciones, charlas que tenemos el gusto de haber brindado en los últimos años. Los que trabajan con redes, Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, toda la información queda directamente aquí con ustedes. Bien, algunas preguntas más me van apareciendo. Aquí me dice Israel, si que tiene una duda. Cuando se encuentra una vela larga, la siguiente es de menor volumen, pero en dirección contraria. ¿Cuál es tu duda? Cuando se encuentra una vela larga, la siguiente es de menor volumen, pero en dirección contraria. ¿Qué representaría? Simplemente quizás sean correcciones una vez que hayan alcanzado zonas de soporte y resistencia. Puede ser una corrección dentro de una tendencia mayor, puede ser un agotamiento dentro de la tendencia o simplemente un movimiento lógicamente contrario por haber llegado a un nivel de equilibrio como mencionaba recién. Bien, perfecto. Seguramente aparezcan más dudas, más comentarios, por eso dejamos todos los datos de contacto, los cuales lógicamente estaremos respondiendo. Aquellos que se van a suscribir a nuestro canal de YouTube, siempre les pedimos que nos dejen comentarios, sugerencias y críticas, sobre todo para seguir mejorando. Muchas gracias, un fuerte abrazo y buena semana de trading a todos ustedes. Será hasta la próxima.